Hola, buenos días. Soy Flor Barón, coach de creatividad. Bienvenidos a Creativamente Creativa, el programa en donde nos damos cuenta de que todos somos creativos de una u otra manera, no importa a qué nos dedicamos. La creatividad está en nuestro día a día. Tenemos ahora como invitada a Sandra Karchmer, una queridísima amiga, además de una persona a quien admiro muchísimo, y que además nos va a platicar algo que creo que va a resultar muy, muy interesante. Y bueno, lo iremos viendo sobre la marcha, pero ¿qué hay de creatividad en la historia y cómo la creatividad ha sido como parte fundamental de la historia? Y bueno, pues escuchen, será buenísimo que lo vean. Bueno, Sandra, bienvenida. Gracias al programa por invitarme, gracias Flor por estar aquí, la verdad es un honor para mí acompañarte en estos inicios de este programa tan increíble. Gracias Sandra, muchas gracias, bienvenida. Pues bueno, si quieres empezamos, si nos platicas un poquito de a qué te dedicas, porque estás también tú empezando con un nuevo proyecto, sí, prácticamente, entonces cuéntanos un poquito por favor de qué se trata y de ahí arrancamos. Bueno, yo recientemente estoy trabajando en el Centro de Documentación e Investigación Judía de México. Es el centro que resguarda el archivo histórico no nada más de la comunidad judía de México actual, sino de la vida judía o del paso de la vida judía en México desde casi 1500. Entonces, pues sí estoy muy emocionada de trabajar ahí. Es como digo, es un archivo histórico, pero dentro de los archivos históricos siempre se resguarda también la memoria colectiva, que es a mí lo que me gusta, es lo que me apasiona, son las historias de la gente, pues las vivencias que cada uno hace, y esa es la parte que a mí me gusta. Y pues sí, el centro en realidad no es nuevo, ya tiene varios años trabajando. Lo que son nuevos son los nuevos convenios que hay y la nueva sede. Tenemos una nueva sede así súper increíble en las calles de Córdoba 278, por si a alguien le interesa, nos quiere visitar. Vale la pena. Y bueno, y ahí estoy trabajando y ahí estoy poniendo en práctica pues lo que llevo haciendo, lo que llevo estudiando en los últimos ya 6, 7 años. Wow, que está buenísimo, gracias. Pues qué padre. Me encantaría que nos platicaras un poco de cómo llegaste, cómo fue que llegaste a Serihum, qué es lo que te encaminó hacia allá. Cuéntanos un poquito sobre esto. Bueno, mira, habrá que hacer un preámbulo. No sé si tenemos tiempo o no, habría que hacer el preámbulo pues bueno, mi formación es en diseño industrial. Okay. Después hice multimedia y en general he estado muy involucrada con todo el tema de diseño digital, diseño de interiores, incluso he hecho diseño de etiquetas, diseño de marcas, en fin, ese es el área en la que yo comencé. Con los años, la verdad es que en algún tiempo frené todo eso para dedicarme a mi familia y a tener a mis hijos, y con el tiempo me fui dedicando un poco al trabajo voluntario, y eso me llevó a estar muy involucrada en el colegio de mis hijos. Y en el colegio de mis hijos había una materia que la llevan los alumnos en segundo de secundaria, y es una materia que habla de las raíces judías, donde los alumnos durante todo el año tienen que hacer la investigación de las raíces judías o de las raíces de sus familias. Y es una materia que generalmente se trabaja en conjunto con los padres de familia. Entonces yo me involucré mucho en la materia de mi hijo, y haciendo investigaciones nos dimos cuenta de dónde venía parte de la familia, que la verdad es que no lo sabíamos. Mis padres y mis abuelos, que vienen de Lituania,
vienen de Polonia, vienen de Alemania. Cuando llegaron a México no contaron su historia y la verdad es que tampoco sus hijos la preguntaron, ¿no? Entonces nos encontramos siempre con eso, de que uno no cuenta pero el otro tampoco pregunta. Entonces, al yo investigar y darme cuenta de cosas muy fuertes que sucedieron en la familia históricamente, pues fue como un gancho para mí para empezar a meterme a todo el rollo de la historia de la familia y de mis raíces judías. Y así empecé a estudiar, estudié primero Holocausto, después estudié Historia Judía, después hice una maestría en Estudios Judaicos y así me he ido, digamos, especializando un poco en otra área que no tiene nada que ver con el diseño. Aunque recientemente, y es a lo que venimos a hablar al programa, es tratar de juntar estas dos, diseño e historia, y ver de qué forma hacerlo. Claro. Entonces, ese es un poquito como mi background, de dónde vengo. ¿Y lo que te pone en Cedijume en un momento dado? Y lo que me pone en Cedijume en un momento dado, porque cuando yo termino mi maestría en estudios judaicos, hago una tesis, quiero hacer una tesis en la memoria colectiva, pero al mismo tiempo, mientras yo estudié la carrera de la maestría, escribí un libro que no es exactamente de mis raíces judías, pero sí estuvo inspirado y basado completamente en ella, y es este libro que tenemos aquí, que se llama Pequeñas Grandes Historias, donde platico o hago cuentos juveniles de lo que vivieron las gentes que vivieron la resistencia durante el Holocausto judío. Entonces son 6 historias, no me acuerdo, en las que platico eso. Y entonces cuando yo publico mi libro en la maestría me dicen, pues ¿por qué no te recibes mejor con el libro? Y bueno, y así es como me recibí de la maestría. Sin embargo, esto de la memoria colectiva siempre me quedó ahí metido. Y yo llego al Centro de Documentación e Investigación Judía como visitante, y bueno, no puedo creer los tesoros que hay ahí, y es el lugar ideal para mí para seguir ahondando en este tema y seguir haciendo esta investigación que yo quiero hacer de la memoria colectiva, y así es como yo llego ahí, y pues la verdad es que llego al lugar que tenía que haber llegado. Es el lugar donde hoy las cosas se van poniendo en su lugar. Las cosas se van poniendo definitivamente en su lugar, definitivamente. Claro. Sí. Sandra, ¿cómo has vivido tu creatividad a través de todo este proceso? Porque muchas veces la gente piensa que la creatividad, pues sí, claro, tiene todo que ver con diseño, pero ¿por qué tendría que ver con historia? Me gustaría que ahondaras un poquito en eso, cómo tú viviste la creatividad en este momento de tu vida, pero también de dónde viene la creatividad, o cómo la creatividad de alguna forma se involucra en la historia o en esta memoria colectiva de la que hablas. Bueno, son dos cosas diferentes. Yo creo que la creatividad en la historia pues está ahí. La creatividad es eso, la creatividad es crear, es la capacidad que tenemos el hombre, el ser humano, de crear, de idear estas nuevas ideas o conceptos. La verdad es que la historia no los muestra. Claro, no los muestra. Claro. Esta creatividad, esta capacidad que tenemos nosotros, yo creo que es intrínseca, porque en la historia está escrita. Yo siempre he dicho que si nosotros fuéramos a leer un libro de historia sin creatividad, diría en el año 0, el hombre se despertó, comió y se durmió. En el año 10 el hombre se despertó, comió y se durmió. En el año 100, o sea, así claro, sucesivamente, ¿no? Nada hubiera pasado, nada se hubiera creado. Y sin embargo, al tener esta creatividad intrínseca, podemos ver que no, que el hombre en la época de las cavernas, pues desde muy temprano creó sus propias herramientas, porque se enfrentaba a los animales y tenía que crear nuevas herramientas para poderlos cazar, para buscar sustento, para buscar cobijo.
Claro. Entonces, esa es la manera como el hombre, ¿no?, empieza como a defenderse del momento en el que está viviendo. Y eso lo vemos conforme a lo largo de toda la historia. Tenemos la época de las cavernas, pero después tenemos en la antigüedad, mientras el hombre ya sabe relacionarse o está aprendiendo a relacionarse, pues crea la escritura y crea el papel y crea las matemáticas, y después en la edad media, por ejemplo, viene la alquimia, y en la edad más adelante los grandes genios que nos abren la mente al pensamiento y nos hacen ver, ¿no?, el mundo diferente, más allá de uno mismo, más allá de ¿no? La propia religión es una invención, es una forma creativa del hombre poder comunicarse consigo mismo y con Dios. Entonces, pues la historia yo creo que nos los va enseñando, ¿no?, que el hombre de por sí es creativo. Yo creo que ¿cómo se llama?, que además de ser creativo, o sea, y de tener esta capacidad intrínseca en uno mismo, también uno puede decir que pues sí la tengo, no la tengo, ¿no? Muchos aquí en el programa o cuando platicas con la gente dicen, no, es que yo no soy nada creativo, ¿no? Es como cuando van a hacer yoga y dicen, no, es que yo no soy nada no elástico, flexible, nada claro. flexible. Y la verdad es que no, yo creo que la creatividad es otra de las características que yo veo en ella, que es definitivamente evolutiva, si lo podemos hacer así, o sea, va evolucionando y la podemos ir desarrollando conforme, ¿no? Y es aquí otro punto donde a lo mejor también nos podemos detener a hablar de si la capacidad está relativamente relacionada a la necesidad que tiene, sí. a la necesidad que tiene uno. Yo creo que muchas veces la creatividad es la respuesta a nuestras necesidades. A nuestras necesidades, definitivamente. O sea, definitivamente, volviendo a la historia, cuando el hombre ha tenido necesidades importantes, claro, la comunicación, se ha vuelto, ¿no? La comunicación es una, por ejemplo, o sea, necesito, exactamente, se nos enfrenta un mamut enfrente, tenemos que comunicarnos para combatirlo, entonces tenemos que comunicarnos con los otros pueblos que están al lado y que tenemos que ir a verlos, porque ahí a lo mejor hay más maíz que donde nosotros estamos. Claro. O incluso necesidades, ¿no?, en épocas recientes como son guerras. Cuando hay una guerra es cuando el hombre, de verdad, la ciencia se vuelve creativa y entonces, ¿no?, se inventan un montón de herramientas nuevas que ayuden, o diferentes necesidades que puedan haber existido en la historia. Así es. Fíjate que hay una palabra que a mí me cae muy bien, se llama serendipia. Y me pregunto cuánto de los grandes logros o los grandes descubrimientos a través de la historia ha sido mera serendipia, no más que una intención clara de quiero ahora hacer una lanza, ¿no? Pues ya encontré que el palito no funcionó y que el no sé qué, y de repente, mira, que se cortó chuequito, a lo mejor me funciona mejor. Y capaz que esa punta, o la punta de lanza, que en un momento dado fue utilizada para cazar, pues capaz que fue un mero accidente, ¿no? Pues yo creo que prácticamente toda la ciencia es eso, o sea, toda la ciencia es eso, y las investigaciones y los inventos que han habido, por lo menos del siglo XIX para acá, digamos, han sido accidentes, o sea, ¿cómo se llama? No sé la palabra, pero lo que sella una llanta cuando está ponchada, fue por accidente. O algunas, por ejemplo, hasta el queso Roquefort, ¿no? O sea, el hongo que sale del queso se creó porque el queso no lo guardaron en ese momento y vieron que salió un queso y se dieron cuenta que después era comestible. Entonces, yo creo que sí, muchas cosas van por ahí. ¿Y cuánto entonces es la creatividad humana o la creatividad de las personas las que han hecho que la evolución nos traiga hasta el momento en el que hoy estamos? Pues yo sí. Claro que todo esto es nuestra opinión, ¿no? Sí, es definitivamente, pero yo sí creo que mi opinión es, yo creo que bastante, o sea,
Otra de las características que yo veo de la creatividad es que es infinita, o sea, es infinita, la creatividad nos ha llevado al espacio, ¿no? Y como había yo dicho antes, evolutiva, en el sentido de que, bueno, sí creo que era importante que primero se creen las primeras herramientas para cazar y hayamos llegado hasta hoy en día a llegar a la luna o a la inteligencia artificial que hoy en día la vemos en todos lados, o los startups y demás. O sea, sí creo que tenía que llevar ese camino, tenía que existir ese camino. No, no veo que hubiera sucedido si el hombre de las cavernas hubiera inventado de entrada la inteligencia artificial. Claro. ¿Entiendes? Sí, no, claro. Entonces es todo un proceso, o sea, hay una evolución que yo sí confío y creo que es lo que nos ha llevado hoy en día a esta creatividad y a veces a sentirnos como de pronto que decimos, no, es que ya no soy más creativo, ya no puedo ser más creativo porque hay tanto a nuestro alrededor en esta era de la información que a veces podemos sentirnos, y eso es lo que yo creo que lleva a la gente a sentir que a veces no es creativa. Claro. ¿No? Pero ¿sabes qué pasa? Y yo me doy cuenta que gran parte de la creatividad hoy en día, más allá de descubrir que hay algo totalmente nuevo, es encontrar cosas de diferentes lugares y llevarlos a un lugar diferente. El tener los oídos abiertos y los ojos abiertos y absorber todo lo que está a nuestro alrededor y luego ponerlo en un contexto diferente, es lo que hace hoy por hoy creativo a una persona, ¿no? Y además, lo que he comentado en otros programas, el tema de llegar a la persona y saber quién es el usuario de esto que estamos creando, porque a fin de cuentas pues es pensar las cosas para que sean útiles a esa persona, porque para qué uno querría, no sé, un foco que no ilumine, ¿no? Pues, entonces no necesitas un foco. Claro. Entonces el tema es que tenemos que ser creativos en función de las necesidades, y entonces ahí estamos regresando a lo que comentábamos antes. Exacto. Que la creatividad a fin de cuentas surge de la necesidad, de algún tipo de necesidad. Exacto, digo, volviendo por ejemplo a mi área en este momento, que es la historia, o al CEDIJUM, al Centro de Documentación e Investigación Judía de México, ahí podemos ver que a lo largo de la llegada de los judíos en masa que llegaron a México, porque como mencioné, hay vida judía desde por ejemplo, Hernán Cortés o desde Maximiliano, ¿no? Desde esas épocas, pero cuando ya fueron estas migraciones un poquito más masivas que llamamos y que llegaron los judíos a México, pues llegaron con necesidades increíbles, o sea, llegaron doctores que no se podían dedicar a la medicina, o llegaron abogados que no se podían dedicar a ser abogados. Entonces esas necesidades de llegar a México, un país nuevo, sin conocer el idioma, sin conocer todo lo que había alrededor, la cultura y sin traer sus oportunidades, digamos, de allá acá exactamente, pues llegaron con todo esto, ¿no? Con esa necesidad de reinventarse, de buscarse nuevos caminos, y volvemos a lo mismo, esta necesidad, ¿no? En este momento que un nuevo migrante tiene esa necesidad de readaptación o de adaptación a un nuevo lugar, pues tiene que buscar nuevos caminos y se encuentra con formas nuevas de relacionarse, nuevas formas de generar sustento para su familia. Claro. Y a fin de cuentas, como dice el dicho, a donde fuereis, haz lo que viereis, ¿no? Exacto. Y entonces tienes que adaptarte y no es que llegas y te impones, pero llegas y te recreas. Sí. O sea, te vuelves a inventar basándote en lo que estás viendo que es natural y congruente en el lugar a donde estás llegando. Sí, como tú decías, sí, estar muy abierto en todos nuestros sentidos, ¿no? Para ver pues estas oportunidades que hay en los lugares en los que nosotros nos estamos desenvolviendo o desarrollando, ¿no? Pues cuando llegan muchos de estos nuevos migrantes judíos a México, llegan en plena revolución, muchos de ellos, y ¿me entiendes? Y de ahí surgieron muchas oportunidades, ¿no? Al estar bien buzos, bien con los ojos abiertos, bien despiertos de ver qué está necesitando el país, que ellos como por fuera, no como
insiders, se dice en inglés, sino como gente como de locales. adentro, como locales, sino como externos, están viendo que se necesita. Claro. Y de ahí es que surgen muchas oportunidades, en todas las diferentes migraciones que hubieron a México, no nada más de los judíos, de los españoles, los alemanes, los japoneses, todos las diferentes migrantes que han llegado a México. Así es. Sandra, volviendo a ti y a tu proceso creativo, nos hablabas de tu libro y me encantaría saber cómo evolucionó. Yo estuve un poquito cerca de ti durante el proceso y en un principio no iban a ser cuentos, ¿no? Había algunas otras ideas y me gustaría, si nos quieres, por favor, platicar ¿cómo fue este proceso? ¿Dónde era que agarrabas la hoja y decías, no, por aquí no va, la pongo en la basura o la dejo en el cajón porque a lo mejor regreso a esto? ¿Y cómo se fue evolucionando la idea para que llegara a lo que hoy vemos acá? Pues bueno, el libro, la verdad es que estoy orgullosísima de él. Yo también. La verdad es que le tengo muchísimo cariño. Y el proceso creativo fue difícil en el sentido de que uno no se despierta una mañana y dice, soy creativo, quiero hacer un libro, ¿no? Okay. En mi caso en especial fue esta necesidad de tener algo que decir, ¿no? Cuando uno se siente ya como saturado y quiere decir, ¿no? De muchas maneras algo, pues mi manera de hacerlo fue a través de escribir el libro, ¿no? Habrá quien lo hace pintando, habrá quien lo hace, ¿no? Realizando un programa de creatividad, en fin, cada uno lo hace de diferentes formas, es como el medio. Claro. Yo digo que me fue difícil en el sentido que la creatividad a veces, como digo que es infinita, a veces la tenemos que limitar un poquito, tenemos que ser muy claros en decir, bueno, esto es lo que quiero hacer, porque si no, nunca llegamos a un fin, o sea, siempre estamos, quiero hacer, y le agrego y nunca acaba uno. Entonces, delimitar lo que verdaderamente quería hacer, para mí fue la parte más difícil de la creatividad. Pero bueno, una vez que decidí yo hacer los cuentos, claro que tienen un motivo, quería yo saber y poderlos comunicar a las generaciones más pequeñas para que sepan las atrocidades que se cometieron en el Holocausto, pero de una manera que pudieran identificarse fácilmente, no a través de estas historias terribles y de estos sucesos tan trágicos, sino a través de la gente, de los héroes, digamos, que ayudaron a sus grupos inmediatos a, dentro de todo, llevar una mejor vida. Entonces, ese era para mí lo importante del libro. Y una vez habiendo decidido eso, pues es echar la mente a volar. Es la verdad, sí tratar de uno concentrarse, dejar todas las distracciones, dejar los celulares, hasta tuve que dejar a mi familia un tiempo, reclutarme para concentrarme y terminar de escribir. Pero ese ya creo que es como el proceso, ¿no? Yo creo que la parte central es cuando uno quiere crear algo, es saber delimitar muy bien lo que quiere hacer. Okay. De hecho, sí creo en eso. Una de las cosas que más me gusta platicar cuando tengo algún taller es que necesitamos decir, aquí llegó. La perfección es el enemigo número uno de la creatividad. Porque si quieres algo perfecto, vas a tratar siempre de encontrar qué más y va a llegar un punto en el que siempre hay de dónde mejorar. Y entonces nunca vas a publicarte, ¿no? Como nunca vas a llegar a decir pues aquello que quieres. Mira, ahora que lo dices, justamente estaba platicando el otro día con mi jefe y nos pusimos ahí a una medio discusión y justamente hablábamos de esta limitación de la creatividad. En la oficina donde nosotros trabajamos, y me imagino que en muchas otras oficinas siempre hay miles de ideas,
cientos de ideas y Claro. todo mundo siempre llega con nuevas ideas y el patronato trae miles de ideas y los voluntarios traen ideas y el personal trae miles de ideas y después no hay quien ejecute todas estas Claro. ideas. Entonces, volvemos a lo mismo, hay que saber muy bien decir, bueno, estas son las que vamos a hacer por ahora, ¿no? Y después. Y mi jefe, pues que bueno, en historia me supergana, no hay nadie mejor que él, justamente me ponía de ejemplo la salida de Moisés de Egipto, ¿no? Okay. Y cómo en ese momento histórico del pueblo judío tuvo que limitarse la creatividad. Tuvo Moisés que saber seguir las órdenes de Dios para hacer lo que tenía que hacer y poder llevar a todo su pueblo afuera de Egipto, de la esclavitud, y no ser creativo en ese momento. Porque si hubiera sido creativo, ¿me entiendes? Hubiera, no sé si el pueblo lo hubiera seguido, o no sé si hubiera errado un poco, porque siempre que hay un proceso creativo, erramos. Y tenemos que a veces retratarnos y decir, bueno, por aquí nos equivocamos, hay un error mejora, ¿no? Cuando hay un proceso creativo. Y a veces a veces tenemos que limitar eso y no ser tan creativos y saber seguir órdenes y saber seguir, ¿no? Okay. Para no justamente volvemos a lo mismo, saber decir cuándo sí es momento para ser creativo y cuándo es momento para saber llevar a cabo lo que ya existe sin meterle más creatividad al asunto. Claro. En creatividad llamamos el pensamiento convergente y el divergente y convergente. O sea, hay momentos para abrir, para traer ideas, para explayarse, y luego hay un momento en donde seleccionas, eliges y ejecutas. Exacto. Entonces, ese momento de cerrar justamente es a lo que te refieres, ¿no? En ese momento divergente, convergente. Exacto. Que es cuando ya llevas a la acción. Exacto. A la acción, porque muchas veces todo está en el pensamiento y es difícil llevarlo a cabo. Exacto. ¿No? Llevarlo a cabo. Y hay quienes lo hacen de forma muy natural, hay gente que le sale crear con las manos y pinta y hace y ¿no? Y hay gente que no, yo me considero una persona, a pesar de que sí me considero creativa y haber tenido en mi vida muchos años de formación en diseño, me considero una persona mucho más analítica, o sea, mi creatividad va más en mi mente que en mis manos. Además soy zurda y soy una papa con la mano izquierda, entonces mi creatividad no es tanto manual, sino más mental. Okay. Que a fin de cuentas son diferentes tipos de creatividad. Diferentes formas de creatividad y que yo creo que la gente tiene que confiar en que no soy creativo, ¿no? Como ya dijimos, la creatividad está intrínseca, la historia nos los ha mostrado. 100%. La historia nos los ha mostrado, qué mejor forma de comprobarlo que esa. Confiar en que sí la tenemos, pero saber conocernos a nosotros mismos y saber decir cuál es la que tenemos. Tenemos la manual, tenemos la creativa, tenemos la mental, la intelectual, somos más analíticos, no somos tan analíticos. Claro. Y por ahí. Es un músculo, Sandra, es un músculo que se ejercita. Es un músculo que lo vamos practicando, lo vamos haciendo y no necesitamos ser manuales o no necesitamos saber pintar o saber escribir un libro para poder ser creativos. Es una cosa de día a día. Exacto. Cuéntame, Sandra, cuando te bloqueas creativamente, porque a todos nos pasa, es algo de nuestro día a día, ¿cómo haces para salir adelante de este bloqueo? ¿Hay algo, tienes alguna mañita por ahí que nos quieras compartir? Pues sí, mira, cuando me bloqueo, además del libro, a mí me gusta mucho escribir, escribo en mis ratos. Cuando siento que me bloqueo, no tengo nada en concreto que quiero realizar, no estoy en la preparación de ningún otro libro ni nada así, pero cuando quiero escribir algo y no estoy sabiendo cómo, me pongo a leer, hago la contraparte y de ahí voy abriendo mi mente al pensamiento, porque es una manera en la que yo me despejo mucho. Me despejo porque me adentro en otras historias, me adentro en otras maneras de escribir, me adentro en otras voces y de esa forma cuando cierro el libro me doy cuenta que lo que yo quería decir ya encuentro el camino de cómo decirlo. Entonces eso por un lado.
Por otro lado, pues, no sé, en mi área de trabajo, pues también yo creo que la lectura para mí me funciona mucho, o sea, ponerme a leer qué están haciendo otras personas, qué existen en otros lugares. Yo creo que esa es la forma en la que... ¿Analizas los textos cuando lees, Sandra, o simplemente dejas que la historia entre y que haga lo suyo en ti? Yo creo que lo que más me gusta es cuando la historia entra en mí y sin analizarla, la analizo cuando, ¿no? Cuando uno termina la historia, sí analizo, pero yo creo que yo soy más de dejarme leer el texto y después, hasta después analizarlo. Claro. Sí. Bueno, te voy a platicar ahora un poquito de lo que yo he hecho. Sí. Yo soy autora de Semillas de Creatividad y lo que yo escribí en esta metodología son preguntas. Porque creo firmemente que las preguntas son disparadores de muchas cosas, ¿no? De emociones que a lo mejor están guardadas, de pensamientos, de ideas y de cosas que uno posiblemente quiere compartir. Semillas de Creatividad tiene 5 sets. Estos 5 sets, cada uno tiene objetivos diferentes. Si hay alguna persona que quiera adquirirlas, están en Amazon disponibles ya. Y aquí hice una selección de algunas preguntas que están, o sea, saqué, sin seleccionarlas, vamos al azar, unas preguntas de este set que se llama Creando habilidades de liderazgo y Creando conversaciones profundas. Y entonces quisiera pedirte, si sacas una tarjeta y nos dices qué dice la pregunta y nos la respondes. Bueno, antes que nada, Flor, felicidades de ver el producto en acción. La verdad es que te he acompañado yo también en todo este proceso y me encanta ver el resultado y ver el resultado pues comprobándolo, ¿no? En mi programa y por mí. Entonces, a ver, veamos. La que sea y la veo y la leo. La que sea, la ves y la lees. Ok. Semillas de creatividad. De conversaciones profundas. Ok, va, venga de ahí. ¿Qué te ayudaría a mantenerte en el camino? Lo puedes enfocar a cualquier cosa que tú quieras. Pues yo creo que no sé, piensa en algún proyecto, por ejemplo, en el que estés trabajando. A lo mejor algo en tu trabajo. No sé, digo, ahorita me viene a la cabeza por alguna razón, pero yo creo que es como el subconsciente o inconscientemente que me viene a la mente el apoyo, ¿no? Yo creo que el apoyo es sin duda un muy buen elemento que ayuda a las personas a mantenerse en el camino. Claro. ¿No? Cuando uno verdaderamente ya tiene una meta, un propósito en la vida, cuando ya se siente, digo, con experiencia, ¿no? Ya uno tiene su edad, y está seguro de lo que quiere y de dónde está parado hoy día, yo creo que lo que necesita es el apoyo. El apoyo de la familia, el apoyo de los colegas, el apoyo de su gente de trabajo, ¿no? Que le digan, creo en lo que estás haciendo, creo en tu trabajo, creo en tus propuestas, y eso pues, ¿no? Genera una retroalimentación para uno mantenerse en el camino. Claro. Esto es lo que me viene. Está muy bien, muchas gracias. Creo que es súper importante lo que estás diciendo, Sandra, porque también en temas de creatividad necesitamos el apoyo de las personas que están a nuestro alrededor. Porque hay ocasiones en las que tenemos alguna idea loca por ahí, alguna idea que no es precisamente lo normal, y lo pongo muy entre comillas, porque ¿quién dice que es lo normal? Y si no tenemos el apoyo de las personas que estamos alrededor, muchas veces nos echamos para atrás, nos genera miedo, nos genera pues a lo mejor un poquito de inseguridad, y cuando tenemos a la gente apoyándonos y sosteniéndonos, pues nos permite decir, pues me la aviento, aunque sea una locura, y sigo adelante. Sí, yo creo que con camino. Una persona que crea en uno es suficiente.
¿no? Eso le pasó Claro. a la autora de Harry Potter, ¿no? Que Así es. por no sé cuánto tiempo no creyeron en ella hasta que Claro. una persona confió, y yo creo que eso es lo que, ¿no? O sea, una vez que tienes ese impulso, pues ya se siguió, ¿no? Con todo lo demás. Claro, claro, pues está excelente. Sandra, ya... Qué padre está esto, porque sí te hace preguntas que de pronto dices, Sí, hay unas ¿no? preguntas ¿Qué muy tiene que ver interesantes. esto? Pero sí te deja como pensando y te ayuda. A lo mejor este sería un buen ejercicio para cuando uno está bloqueado, ¿no? De repente Claro. ver una pregunta que nada que ver y con la respuesta pues uno aprende y entiende por qué la dijo, ¿no? O sea, yo ahorita, como te digo, sin pensarla me salió como Claro. del inconsciente y pues analizar por qué, ¿no? Entonces sí, ¿De dónde viene? ¿de dónde viene? Hay muchísimas Muy padre. preguntas. Por ejemplo, ¿cómo demuestras tu respeto por los demás? Que muchas veces no nos ponemos a reflexionar sobre esas cosas. Y cuando empezamos a responder a ese tipo de preguntas, ¿de qué manera inspiras a los que te rodean? Entonces empiezas a Yo creo darte que te cuenta sitúa en un contexto, ¿no? O sea, no te pone por encima del contexto, sino te sitúa en un contexto para que sepas Así ver es. lo que hay en todas tus direcciones, que hay arriba de ti, lo que hay a tu alrededor. Claro. Creo que está Justamente esas muy dos bien. preguntas son de habilidades de liderazgo y son temas importantes en temas de liderazgo, ¿no? Cuando quieres ser un buen líder, pues necesitas ubicarte, como dices tú, en qué lugar te encuentras y con respecto a la gente que está alrededor tuyo. Estamos acercándonos al final del programa, Sandra. ¡Qué rápido! Se ¿Cuánto va de duró? volada. La verdad es que son temas súper apasionantes. Para mí es padrísimo poder escuchar a todas las personas que he invitado y darme cuenta de que realmente mi teoría de que la creatividad está presente todos los días es un hecho. Lo vuelvo a confirmar cada vez que me siento con alguien a platicar de este tema. Y bueno, quisiera cerrar con una última pregunta que yo le llamo la pregunta inesperada. Y esa pregunta inesperada, como su nombre lo dice, pues es cualquier cosa que no necesariamente tiene que ver con creatividad. El tema es que cuando hago una pregunta de este tipo, sí prende ahí un poquito. Entonces, pues una pregunta, selecciona un número del 1 al 12 y yo te digo cuál es. ¿Del 1 al 12? Sí, por favor. ¿El 8? Ok, 8 es, ¿qué harías si ganaras la lotería y para qué? O sea, si ganara dinero, vaya. Exacto. ¿Y para qué haría eso? Exacto. Porque, o sea, ¿qué harías con eso? ¿Qué harías si la ganaras? ¿Qué harías y para qué harías eso que decidiste hacer? Pues yo creo que en primera instancia resolvería mi situación financiera, la mía y la de mi familia. Vería exactamente con un presupuesto qué es lo que para nosotros nos hace poder vivir de la manera en la que vivimos, nuestro modus vivendi. Sin asegurar tampoco la vida de mis bisnietos, ¿no? Pero sí de mi familia y de mis hijos. Y una vez teniendo eso claro, sí dedicaría un buen tiempo de mi tiempo, valga la redundancia, en buscar para dónde ese dinero es que mejor va a ayudar. O sea, lo mandarías, aparte, después de cubrir tus necesidades familiares, digamos, lo mandarías a ayudar. ¿Cuál Definitivamente. es tu causa, Sandra? ¿Cuál es tu causa? Pues mi causa actual puede ser una, pero yo creo que, y depende de cuánto es el gordo de la lotería, ¿no? Okay. Mis causas pueden cambiar, porque si me gano un buen gordo en la lotería, pues yo creo que sí me iría a una ayuda, ¿no? Más, ¿no? Yo creo que la ayuda pues siempre es concéntrica, ¿no? Y uno tiene que empezar por ayudarse a sí mismo, por ayudar a su familia, por ayudar a su comunidad, a su colegio, a su país, ¿no? A lo que uno es, a su comunidad, y así irnos agrandando y ayudar al mundo, ¿no? Que es ayudar al mundo. Exacto, que ojalá ganemos un gran gordo, porque pues también va de ayudar a uno, a ayudar a 5, a ayudar a 20, a ayudar a 100, a ayudar a lo mejor a toda una población. Claro. Entonces, buenísimo.
Pues bueno, cuéntanos, Sandra, ¿cómo quieres cerrar este programa? ¿Quieres darnos algún tipo de consejo? ¿Quieres cerrar con algo importante de tu trabajo? Pues nuevamente gracias al programa por la invitación, gracias a ti, Flor. Con mucho gusto. Y bueno, lo que yo diría es que sigan sintonizando estos programas, que la verdad es que que creo que es el quinto o el sexto, sí, por ahí apenas va comenzando, pero cada vez salen cosas muy interesantes y cada vez habla gente que se dedica a otras cosas. Y es bien interesante oír lo que cada uno tiene que decir y cómo uno expresa su creatividad. Entonces los invito a que sigan sintonizando el programa y estén aquí conversando con Flor. Y bueno, si quieren o si pueden, tienen la oportunidad de buscar el libro en las librerías, Pequeñas Grandes Historias, por Sandra Karchmer. Y sobre todo invitarlos al CEDIJUM, Centro de Documentación e Investigación Judía de México, en las calles de Córdoba 128, a que nos visiten, todos aquellos que les interese pues el tema de los judíos, de las migraciones, de la historia de México, la historia del país. La verdad vale súper la pena, no se lo pierdan. Yo ya fui y me encantó. Sí. Muchas gracias pues a todos. Gracias, Sandra, por aceptar mi invitación. No, gracias nuevamente. No, al contrario, gracias por acompañarnos. También quiero agradecer a las personas que hicieron posible este programa, a Samantha Soto, a Lina Reséndiz y a todos los demás que de alguna manera se involucraron para que esto suceda. Los espero la próxima semana en Creativamente Creativa a las 11 de la mañana. Que tengan un excelente día. Chao.